el cine que he hecho es que yo me acerco a hacer un cine que ocurre fuera de la ciudad porque me parecía que era la manera más fácil que tenía de hablar de todo un país, ¿no? O sea, para mí, tanto lo que estaba pasando en La Habana como lo que pasaba en todo el país era algo surrealista, y la única manera que yo encontraba para poder hablar de todo un país era yéndome fuera de la ciudad. O sea, me parecía que si filmaba en El Vedado o en Miramar, esta cosa de los edificios me iba como a tratar de embellecer o tratar de normalizar un tema que estaba muy lejos de ser algo normal, ¿no? Por ejemplo, en Melaza quería hablar de cómo una familia un poco diferente, una familia disfuncional, sobrevivía después que se desmantelaba un central azucarero. Pero realmente el central azucarero era una metáfora de toda la economía de Cuba. Entonces, realmente mi mayor acercamiento era conceptual y sobre todo muy visual, porque me permitía poner estos actantes, estas personas que eran una especie de sombras en el medio de un paisaje bastante desolado y abandonado, ¿no? Y con Santa y Andrés yo lo que quería era poner como si fuera en un tablero de ajedrez a dos personas de completamente opuestas ideologías a enfrentarse y ver cómo poco a poco encuentran las cosas más que los asemejan que las que los separan, ¿no? Y entonces ahí sí nos fuimos a la cabaña arriba de la loma. ¿Qué pasa? Con Santa y Andrés yo me venía inspirando en personajes como el poeta Delfín Prat, que vivía en Holguín, y en el círculo cerrado y cercado de amigos de Reinaldo Arenas, que eran gente de Holguín, que eran gente donde el campo, donde la flora y la fauna influenciaban mucho en las obras de ellos, ¿no? Entonces, en esos dos casos sí necesitaba estar fuera de la ciudad para hablar de mi país y para hablar de todo lo que estamos viviendo los cubanos. En los dos casos creo que funcionan como semillas de algo que está pasando a un nivel global en Cuba, ¿no? Entonces no era simplemente ir al campo para hablar de algo que pasaba en tal pueblito de Matanza o de algo que pasaba en la Astura, no, era para hablar de todo el país. Y como para mí el país era todo un gran bosque, una gran maleza, me iba al campo para eso. Entonces, ¿qué consejo le daría a los cineastas emergentes que desean abordar la representación del campo en sus obras? Yo creo que estamos en un momento donde estamos todos viendo cómo se está tratando de cambiar el foco del discurso, ¿no? Por mucho tiempo las grandes empresas, las mayorías del poder reflejaban lo que pasaba en ciertas minorías, ¿no? O sea, actores no trans hacían el trabajo de un personaje trans. Y lo mismo creo que debe pasar en el cine cubano, ¿no? Que más allá de la situación política tan horrible que existe en Cuba, que las personas que son del campo puedan contar su historia, ¿no? Que un muchacho de la Tuna pueda hacer una película de lo que pasa en las afueras de la ciudad, y que cada vez que se hable de Cuba no se vea siempre la misma situación de el malecón, la jinetera, el mismo tipo de actantes dramatúrgicos o espacios visuales, ¿no? Que se cuente la realidad de lo que se está viviendo. Y creo que sobre todo está pasando en gente que lo está filmando con sus celulares, ¿no? O sea, ya ni siquiera se está esperando a tener un equipo, a tener dinero, a filmar, ¿no? Se filman en los móviles, se editan en los mismos móviles, y eso es lo que nos está llegando a nosotros. O sea, cada vez que vemos que ocurre algo en alguna parte de Cuba que no es en la ciudad, que no es en La Habana, que no es la capital, en cierto sentido es un ejercicio de periodismo y un ejercicio de documental.